Hola a todos, bienvenidos a el video de integración por fracciones parciales en su segunda parte. En este video vamos a hablar entonces de el caso 2. Entonces ya habíamos hablado que siempre pues r de x es una función racional donde el grado de q de x es mayor que el grado de p de x, ¿listo? Pero en este caso vamos a decir que q de x va a ser igual a lo que llamaríamos una multiplicación de factores irreductibles. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una multiplicación de factores irreductibles? Bueno, entonces, factor irreductible sucede es cuando ustedes están factorizando un polinomio y no logran que les quede x menos a, x menos b, x menos c, sino que les queda un, un polinomio cuadrático que no se puede factorizar. Bueno, y eso es por qué no se puede factorizar, no porque las raíces sean reales pero sean fraccionarios y no sean raíces exactas. No, sino no se pueden factorizar precisamente porque las raíces de ese polinomio son imaginarias, son complejas, ¿ok? Entonces, en ese caso decimos que q de x se ve de la siguiente forma. X menos a al cuadrado más b al cuadrado y todo esto a la k. ¿Ok? Yo podría haber hecho como en el anterior ejemplo, en el cual nosotros cogemos y decimos, listo, multiplicado por x menos c al cuadrado más d al cuadrado elevado a la j y así sucesivamente hasta que llegó al último factor, ¿no? Pero quiero que sirva el anterior ejemplo, el anterior video como ejemplo de que una definición para un solo factor es suficiente para entender que si tenemos más factores de ese tipo, entonces lo único que tenemos que hacer es la suma. Bien, en ese caso hablamos que r de x va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta que lleguemos a la multiplicidad de ese factor. Y en este caso, nuestra fracción se complica porque ya no va a tener una constante arriba, sino que esto se va a llamar a sub i por x más b sub i, ¿ok? Antes era solo a sub i, pero ahora tenemos a y b. Y entonces abajo nos va a quedar el factor irreductible, x menos a al cuadrado más b al cuadrado. Todo esto elevado a la i. ¿Listo? Entiéndase como que esto es pues a1x más b1 sobre x menos a al cuadrado más b al cuadrado. Y así sucesivamente hasta que llegamos a sub k veces x más b sub k sobre x menos a al cuadrado más b al cuadrado y todo esto elevado a la k, en caso de ser necesario, es decir, que k sea diferente de 1. ¿Listo? K puede ser 1, 2, así sucesivamente. K es un entero positivo. Ok, entonces, nada, miremos un ejemplo. Digamos que no podemos olvidar el caso anterior, porque no siempre nos van a salir estos factores irreductibles solitos, sino que nos pueden salir combinados. En esos casos, cuando nos salen combinados, siempre hacemos lo de siempre. Si tenemos un factor de un tipo, entonces mi fracción se vuelve suma de ellos. Es decir, digamos que q de x no solo es x menos a al cuadrado más b al cuadrado elevado a la k, sino que esto está además multiplicado por otro factor irreducible, llamémoslo x menos c, que está elevado a la j. ¿Listo? Entonces en ese caso, r de x, ¿quién va a ser? Entonces, el caso primero, ¿cómo es ese caso? Bueno, está escrito arriba, pero repitámoslo, la sumatoria es de 1 hasta k de a sub i por x más b sub i sobre mi factor irreductible elevado a la i, más entonces el caso que habíamos visto antes, igual a 1 hasta acá no, hasta la multiplicidad que es j de quién, de c sub i sobre x menos c y todo esto elevado a la i. ¿Listo? Y este de acá podríamos llamarlo el caso general. ¿Listo? Siempre que ustedes tengan una función racional, lo van a poder expresar de esta manera. ¿Listo? Siempre que puedan expresar a su denominador
de la siguiente manera, ¿ok? Y aquí vale la pena si ustedes tuvieran más factores, lo mismo, son sumas de ellos, ¿listo? Sumas de ellos. Espero que eso esté claro, ¿sí? O sea, si yo tuviera aquí otro factor irreductible elevado a la m, entonces yo le sumo acá esta misma expresión, pero ahora con mi otro factor irreductible de multiplicidad m. Entonces voy hasta m desde igual a 1, pero todas las voy sumando, o sea, voy sumando los casos particulares, ok. Entonces ya ahora sí, miremos un ejemplo. Yo tengo la siguiente integral. La integral de 3x al cuadrado más 2x menos 2. Y todo esto sobre x a la 3 menos 1 de x. ¿Listo? Entonces lo mismo, esto acá yo no lo puedo factorizar en nada que se vaya a ir con lo de abajo. Y entonces espero ustedes estén bien en su factorización de diferencias de cubos, ¿cierto? Y me puedan recordar que esto es x menos 1 que multiplica a x al cuadrado más x más 1, ¿cierto? Recordando que este de aquí de siempre es positivo, este acá debe ser negativo porque es la única manera que mi último factor de acá sea menos 1. Y este acá es menos porque entonces este signo de acá, perdón, este ya dijimos porque es menos y este siempre es el contrario a este, ok. Y aquí me queda 3x al cuadrado más 2x menos 2 de x. Y entonces, cuando ustedes hacen una factorización de una diferencia de cubos, siempre, pero siempre, este señor de por acá, este señor de por acá, es un factor irreductible. Este de acá es un polinomio que no podemos factorizar, precisamente porque miremos cuál es el discriminante. La raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces ac. Y eso deberíamos darnos cuenta de que ese discriminante es menor que 0. ¿Listo? Esa raíz cuadrada, ¿quién va a ser? B es 1, entonces esto es 1 menos 4 veces 1 por c, que es 1. Y efectivamente vemos que esto es la raíz cuadrada de menos 3, ¿cierto? Entonces, por eso es que se llama un factor irreductible, ¿listo? Porque de hecho eso significa que las raíces de este polinomio acá es complejo. Y uno lo puede ver, ¿no? Esto nunca va a ser 0, porque siempre que x sea negativo, esto lo eleva hacia arriba y aquí le estamos sumando un 1. Bueno, dejémonos de tanta cosa y ahora sí apliquemos lo de fracciones parciales. Entonces yo tengo que, ¿quién es r de x? Bueno, pues r de x es igual a 3x al cuadrado más 2x menos 2 y todo esto sobre x a la 3 menos 1. Pero entonces yo sé que esto yo lo puedo convertir en ¿qué? Una constante, ¿cierto? Llamémosla a sub 1 sobre este señor de acá, x menos 1, ¿correcto? Elevado a la 1 porque esa es la multiplicidad que tenemos. Más, vamos a tener entonces acá b, entonces dejemos que este arriba se va a llamar solo a, ¿ok? Para no estar escribiendo tanto. Esto va a ser b veces x más c, ¿listo? Eso es lo que nos dice esto, b veces x más c, sobre un factor irreductible. Y ese factor irreductible, ¿cómo va a ser? Pues va a ser un x menos a minúscula al cuadrado más b minúscula al cuadrado. Y todo esto elevado a la 1, es decir, yo podría ya olvidarme entonces de estos corchetes porque ahí ya acabé. Entonces, lo primero es determinar quién sería este a y quién sería este b. ¿Listo? Para trabajar con comodidad. Para eso, lo que se hace es completar el cuadrado. Entonces, ¿cómo se completa el cuadrado? Les voy a enseñar la técnica infalible. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña este valor de acá? El de la mitad, o sea, el que sería, si esto es ax al cuadrado más bx más c, ¿quién sería el que acompaña a b? Esto es 1, ¿cierto? Entonces, a1 lo vamos a dividir entre 2, o bueno, vamos a multiplicarlo por un medio. Y después a ese resultado de acá lo vamos a elevar al cuadrado. Y ese resultado de acá lo vamos a poner sumando acá. Entonces, si lo ponemos sumando acá, debemos restarlo acá para que yo no esté haciendo ninguna ilegalidad. Es decir, vamos a sumarle 0. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues me queda x al cuadrado, perdón,
El valor de acá es 1, ¿cierto? El valor de acá es 1. Entonces 1 por 1/2 es igual a 1/2, efectivamente. ¿Y quién es 1/2 a la 2? Entonces tomo 1/2 al cuadrado y eso es 1/4. De tal manera que esto me va a quedar aquí más 1/4 y aquí menos 1/4. ¿Por qué lo hago de esa manera? Para que me quede x al cuadrado más x más 1/4 y aquí me va a quedar 1/4 menos 1/4, ¿cierto? Ay, perdón, aquí me quedó un menos otra vez. No, ahora sí. Voy a dejar este pegado acá porque me interesa, ya les voy a mostrar por qué. Y aquí entonces me va a quedar a 1 menos 1/4. ¿Y eso cuánto es? Bueno, pues eso es 4/4 menos 1/4, eso es decir, más 3/4, ¿cierto? Sí, 1/4 más 3/4 es 1, que es el polinomio que teníamos inicialmente. Ok, ¿y por qué lo hago así? Porque si se dan cuenta, esto yo lo puedo factorizar como x más 1/2 al cuadrado más 3/4. ¿Listo? Y entonces lo podemos ver. ¿Por qué? Bueno, esto de aquí es un cuadrado perfecto. ¿Por qué? El primero, x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, ¿cierto? Más 1/2 al cuadrado, que es 1/4. Y esto aquí es 1, ¿cierto? 1x. Ahí está, x al cuadrado más x más 1/4. Este procedimiento se llama completar el cuadrado. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que ya no tenemos que determinar 5 constantes, sino 3. Esto es a sobre x menos 1 más b veces x más c. Pero aquí, ¿quién me va a quedar? X más 1/2 al cuadrado más, entonces, ¿quién es el que queda al otro lado? Más 3/4. ¿Listo? Y hay que pensar que 3/4 de hecho es un número que está elevado al cuadrado. ¿Ok? Eh, bien, entonces ya encontramos esos factores que nos interesaban. Y ahora miremos cómo determinar A, B y C. ¿Listo? Entonces, para determinar A, B y C, nosotros sabemos lo siguiente. Yo necesito entonces que mi numerador, que es 3x al cuadrado más 2x menos 2, sea igual a ¿quién? Entonces a le voy a multiplicar el factor irreductible. Pero ¿qué pasa? Si yo le meto esto, ahí se ve feo. Pongámosle el valor que teníamos antes. ¿Quién era? X al cuadrado más x más 1. ¿Cierto? Listo. A veces x al cuadrado más x más 1. Ok. Y a eso le debo yo sumar, entonces, para que queden iguales, estoy pensando en hacer la suma de estas fracciones. ¿Por qué? Esto abajo me van a quedar multiplicados y yo sé que esos dos multiplicados pues es esto de acá. Solo me interesa el numerador, ya hemos visto varios ejemplos de eso. Entonces me va a quedar a por este valor de acá, que es x al cuadrado más x más 1. Y aquí entonces me va a quedar x menos 1, ¿cierto? Que multiplica a b veces x más c. ¿Ok? Entonces, ya esto es lo que necesitamos para determinar esas constantes. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces vamos a tomar valores convenientes como lo hemos venido hablando. Lo primero sería determinar A. Entonces, ¿cómo determinamos A? Pues decimos que X va a ser igual a 1, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se cancele este señor de acá y nos va a quedar que esto es 3 por 1, 3, más 2, 5, menos 2 es 3 y esto va a ser igual a que multiplica a 1 más 1, que es 3, ¿cierto? Y a esto le sumo yo 0, ¿cierto? Ok. Total que a es igual a ¿cuánto? A 1, ¿listo? Y ahora, ¿cómo determinamos esto? Entonces necesitamos que a se vaya, pero ese es un problema. A nunca se va a ir. A nunca se va a ir porque no podemos encontrar ningún valor que haga que esto se haga 0. ¿Se acuerdan? Que esos valores son imaginarios. Entonces tenemos que comenzar por ensayo y error a determinar valores. Entonces yo les digo, queremos determinar B y C. Entonces tomemos que X sea igual a 0. ¿Por qué? Pues porque es un valor fácil de evaluar. Esto de acá me va a quedar menos 2, que va a ser igual a que multiplica a 1, más menos 1, que multiplica a B por 0 y multiplica a C.
Ah, bueno, súper. Lo logramos ahí eliminar uno de esos. ¿Qué me va a quedar? Menos 2 igual a por uno, pero a es uno, entonces esto es igual a uno menos c. Entonces nos queda que c es igual a uno más 2, que es igual a 3, correcto. Entonces aquí ya determinamos otro valor. Muy bien, ¿cierto? Listo. Y a ver si no habré cometido otro de mis errores típicos. No, no, está bien, ¿cierto? Esto es 2. Súper. Y entonces, ¿cómo determinamos b? Ahí tenemos problemas, ¿cierto? A menos que pensemos que ya la ecuación que tenemos es 3x al cuadrado más... Ay, perdón, no la tengo que ver. 3x al cuadrado más 2x menos 2, que es igual a 1, ¿cierto? Es decir, x al cuadrado más x más 1, más x menos 1 que multiplica a b, todavía no sabemos qué es, o sea que esto es bx más c, que es 3. Ok, entonces ya tenemos todo reemplazado. ¿Cómo hacemos? ¿Qué valor escogemos que no, bueno, que no me vaya a anular esto de aquí, pero que además no me ponga a hacer cálculos muy complicados? ¿Qué dicen si tomamos x igual a menos 1? Entonces, en ese caso nos daríamos cuenta que esto nos da 3, ¿cierto? Menos 2, que es igual a 1 menos 1 más 1 más, y aquí menos uno es menos 2, que multiplica a menos b más 3. Ok, entonces aquí me va a quedar 3 menos 4, que es menos 1. Estos dos de acá se cancelan y esto es 1. Y aquí entonces lo puedo factorizar. Bueno, factorizar o no, hacer la distributiva, ¿cierto? Y esto es 2 veces b menos 6, ¿correcto? Y entonces podríamos de una vez hablar de que 2b es igual a menos uno más 6, que es lo mismo que tener 4. Y entonces b es igual a 2. Súper. Logramos entonces decir que voy a anotar nuestros resultados, porque ya tenemos nuestras constantes, ¿cierto? Ya tenemos que C es 3, B es 2 y A es 1, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la integral de 3x al cuadrado más 2x menos 2 sobre x a la 3 menos 1 de x es igual a, que es 1, ¿cierto? Entonces esto es 1 sobre x menos 1 de x más la integral de, entonces, p veces x, o sea, 2 veces x más 3, ¿cierto? Sobre x al cuadrado más x más 1 de x, ¿cierto? Yo había hecho todo el proceso de terminar de completar el cuadrado. Vamos a ver que no se hizo en vano, ¿ok? Pero pues para escribir este resultado es más cómodo verlo así. Entonces, ya sabemos que aquí una de esas integrales va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1, ¿cierto? Más una constante, la vamos a poner al final, ¿cierto? Más, entonces, la integral de 2x más 3 sobre x al cuadrado más x más 1 de x más, vayamos a ponerlo, esta va a ser nuestra primera constante, ok, eso va a ser la integral de eso. Ok, ¿alguna idea de cómo podemos integrar esto de acá? Entonces, lo que se debe hacer ahí es lo siguiente. Nosotros tenemos que la integral de 2x más 3 sobre x al cuadrado más x más 1 de x, ¿cierto? La puedo escribir como la integral de 2x más 1, ¿listo? Sobre x al cuadrado más x más 1 de x, más la integral de 1, ¿cierto? Perdón, de 2 sobre x al cuadrado más x más 1 de x. ¿Qué hice? Entonces me di cuenta de que esto es lo mismo que tener 2x más 1 más 2.
Y como tenemos la misma fracción, entonces yo puedo dividir eso. Es decir, si yo quisiera sumar esto, ¿qué es? Bueno, pues tiene el mismo denominador, ¿cierto? Y arriba 2x más 1 más 2 es 2x más 3. ¿Por qué lo hice? ¿Alguien lo ve? Bueno, la razón es que esta primera integral de acá sale muy fácil si nosotros decimos que u va a ser igual a x al cuadrado más x más 1. Y entonces du va a ser igual a 2x más 1. ¿Qué nos quedó? Que esto se convierte en la integral de du sobre u, que es lo mismo que tener el logaritmo natural del valor absoluto de u. Es decir, primera integral que salió acá, logaritmo natural de u, o sea, de x al cuadrado más x más 1. ¿Listo? Más otra constante, C2, llamémosla. Muy bien. ¿Y ahora qué nos falta? Nos falta evaluar esta última integral que nos va a sacar un poquito de canas. ¿Por qué? Bueno, ya veremos. Nos va a quedar que esto es 2 sobre x al cuadrado más x más 1 de x. Necesitamos integrar esto acá. Entonces hay libros como por ejemplo el Stuart que le dicen a uno, no se preocupe, hay una fórmula para integrales de este tipo. Pero entonces les voy a mostrar yo de dónde viene esa fórmula mágica, que eso aparece por ahí, pero uno no tiene ni idea de eso, de dónde viene. Entonces vamos a escribirlo de la manera como ya lo conocemos, que esto es la integral de 2 sobre, y completamos el cuadrado de esto, pero yo ya lo había hecho, entonces voy a escribir el resultado, que es x más 1/2, todo esto elevado al cuadrado, más 3/4, ¿cierto? Esa era nuestra completación, ¿cómo se dirá? No sé, cuando completamos el cuadrado de esta integral. Entonces ustedes dicen, bueno, muy chévere, pero es que usted no ha logrado nada ahí. ¿Listo? Entonces yo les voy a mostrar que sí logramos algo. Lo primero es que este 2 es una constante, ¿cierto? Entonces yo lo podría sacar y yo estoy pensando en tener integrales del tipo 1, ¿listo? Sobre u al cuadrado más alfa al cuadrado de u. ¿Listo? Entonces aquí ustedes están viendo, ¿y qué hiciste ahí? Entonces lo primero que hice acá fue darme cuenta que esto es 2 veces la integral de 1 sobre u al cuadrado más 3/4. ¿Listo? Y aquí de hecho podríamos poner nuestro du. Entonces, ¿quién es u? Ah, bueno, pues u lo estamos llamando x más 1/2. ¿Listo? Sabemos que du es de x. Y entonces, ¿quién es alfa al cuadrado? Alfa al cuadrado es 3/4. ¿Listo? Pero es que es tal vez más fácil trabajar con esto y no con los fraccionarios. Y entonces yo les digo, bueno, ¿qué sucede si nosotros multiplicamos arriba y abajo, o si más bien pensamos en factorizar de acá alfa cuadrado? Entonces, ¿cómo es eso? Esto es 1 sobre alfa cuadrado veces u al cuadrado sobre alfa al cuadrado más 1 de u, ¿cierto? ¿Qué hice? Bueno, si ustedes operan esto, se dan cuenta que este se va con este y me queda u al cuadrado más alfa al cuadrado. ¿Por qué hice eso? Bueno, lo hice porque esto de acá va a ser igual a 1 sobre alfa al cuadrado de la integral de du sobre, y le voy a escribir por acá, omega al cuadrado más 1. Pero entonces ustedes me van a decir, uy, no, venga, pero usted tiene acá du, entonces ¿por qué escribe un omega? Entonces, bueno, sí, tienen razón. Vamos a hacerlo por pasos. Me va a quedar aquí u sobre alfa y todo esto al cuadrado, ¿cierto? Porque igual cuadrado sobre alfa al cuadrado es lo mismo que tener esto al cuadrado más 1. Y entonces yo les propongo lo siguiente. ¿Qué pasa si decimos que omega va a ser igual a u sobre alfa? Y entonces, ¿quién va a ser de omega? Bueno, pues de omega va a ser igual a du, que multiplica a 1 sobre alfa. ¿Correcto? Sí, bueno, porque
tenemos que ver que esto es como si ustedes tuvieran u igual a x sobre una constante llamada a. Entonces esto es lo mismo que u igual a 1 sobre a veces x. ¿Listo? Eso puede ser obvio para algunos, pero para otros no tanto. ¿Ya? Por eso du es igual a este factor que lo acompaña, que es como si pensáramos una pendiente de esa recta. Bueno, ya casi. Voy a reemplazar mis resultados, que es que pues du va a ser igual a alfa veces de omega. Y entonces me va a quedar que esto es igual a 1 sobre alfa al cuadrado por la integral de ¿quién? De alfa veces de omega. Y todo esto sobre omega al cuadrado más 1. Y van a ver que todo esto yo no lo hice en vano, porque esto es 1 sobre alfa veces la integral de omega sobre omega al cuadrado más 1. Y esta, no sé si alguien la ve, pero esa es la integral de ¿quién? De 1 sobre x al cuadrado más 1, ¿cierto? ¿Y se acuerdan quién es eso? Bueno, pues eso de ahí es igual a 1 sobre alfa más la tangente a la menos 1 de omega. O sea, esa es la integral de, bueno, el resultado de esa integral es la arcotangente de omega. Y ahora lo que queda es devolvernos. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos otra constante, ¿cierto? Que es C3. ¿Cómo nos devolvemos? Bueno, pues 1 sobre alfa de la tangente a la menos 1 de omega. ¿Y quién era omega? U sobre alfa, ¿cierto? Más una constante 3. Y ahora acordarnos de quién era alfa, 3/4, ¿cierto? Pero eso es alfa al cuadrado. Entonces, alfa, ¿quién es? La raíz de 3/4, ok. De la tangente a la menos 1 de u sobre alfa. ¿Y quién era u? ¿Se acuerdan? Aquí está. U es x más un medio. Entonces, de x más un medio de alfa. ¿Y quién es alfa? La raíz de 3/4, ¿cierto? No sé si lo recuerden. Ok. Más una constante 3 y ya, acabamos. Acabamos. Vale la pena destacar que la raíz de 3/4 es la raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Entonces esto nos queda como 2 sobre la raíz de 3. Pero entonces ahí lo mejor sería que hiciéramos una racionalización. Entonces 2 veces raíz de 3 sobre 3 por la tangente a la menos 1 de, entonces arriba nos va a quedar 2 veces raíz de 3 por x más un medio. Y entonces podríamos distribuir el 2, ¿cierto? Y nos queda más bonito. Nos va a quedar arriba la raíz de 3 que multiplica a 2 veces x más 1. Y abajo nos va a quedar 3. ¿Listo? Más una tercera constante. Y entonces ya integramos todo por las diferentes fracciones que teníamos. Así que lo voy a escribir. Nos va a quedar que la integral de 3x al cuadrado más 2x menos 2 sobre x a la 3 menos 1 veces de x es igual a nuestra primera integral, ¿se acuerdan cuál era? Logaritmo natural de x menos 1, el valor absoluto de x menos 1. Más la segunda, que nos quedó logaritmo natural de nuestro factor irreductible, ¿se acuerdan? Que era x al cuadrado más x más 1. Más esto que tenemos acá, que es 2 raíz de 3 sobre 3 veces la tangente a la menos 1 de la raíz de 3 por 2x más 1 sobre 3. ¿Y qué nos falta? Sumarle una constante. ¿Y esa constante quién va a ser? Bueno, pues C1 más C2 más C3. ¿Sí? Que eran las constantes que habíamos encontrado en cada uno de esos pasos. Y esa viene a ser esa integral. Es un proceso largo, eso es cierto. Y lo que nos dice libros como el Stuart, por ejemplo, es que si ustedes tienen una integral del tipo 1 sobre x menos a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Que era lo que estábamos encontrando, ¿cierto? Esto va a ser igual a ¿quién? Entonces vamos a escribir pues lo que teníamos por acá, ¿no? Que viene a ser ¿qué?
1 sobre alfa, pero ¿quién es alfa? Entonces es este valor de acá. 1 sobre b por la tangente a la menos 1 de u, que si lo recuerdan es x menos a, sobre b y más una constante. Eso es lo que significa. De hecho, nosotros, ¿qué es lo que estamos trabajando? Nosotros estamos trabajando como que esto era la integral de 1 sobre u al cuadrado más alfa al cuadrado, ¿cierto? Y habíamos encontrado que esto era 1 sobre alfa por la tangente a la menos 1 de u sobre alfa más una constante, ¿ya? De ahí es de donde sale esto que yo había escrito. ¿Por qué? Porque u es x menos a, ¿ya? Entonces, pues aquí tienen una fórmula directa para cuando tenga que integrar ese factor irreductible, ¿bien? Ya lo último que quedaría sería examinar un caso en el cual nuestro factor irreductible tenga multiplicidad, es decir, esté elevado al cuadrado. El procedimiento es exactamente el mismo, ¿listo? Solo que, bueno, pues se nos alarga un poco más el álgebra. Entonces espero que con esta ilustración que vimos acá sea lo suficientemente claro, ¿ok? Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.